Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta edición de los estrenos digitales que el Tribunal Electoral de Panamá y el Museo de la Cultura Democrática han venido ofreciendo en este lapso de confinamiento pandémico, y que queremos decirles que han sido tan exitosos y han cubierto esa parte tan importante de superar los efectos del aislamiento, que lo vamos a seguir haciendo. Ya están programados hasta junio de 2021 y seguramente vamos a seguir con esta actividad por considerarla importante para recuperar nuestra historia y para el desarrollo de la cultura democrática. Hoy vamos a presentar un documental que el Tribunal Electoral hizo en agradecimiento al presidente Jimmy Carter. Este documental nació de una entrevista que le hiciéramos en 2014. Esa entrevista fue tan rica en expresiones de generosidad, amistad, visión de futuro del presidente Carter, que decidimos hacer este documental. Vamos a estar aquí como panelistas, van a estar la doctora Jenny Lincoln, que nos acompaña desde Georgia. Va a estar el presidente Aristides Royo, actual ministro del Canal, el magistrado Eduardo Valdés, magistrado del Tribunal Electoral, y yo voy a estar como moderador y presentador. Antes de empezar, quiero decirles que ustedes pueden hacer sus preguntas por chat y se les van a contestar al final del estreno. También quiero decirles que al momento de proyectar el documental pueden hacer un clic en la pantalla para que ella ocupe toda la pantalla, un clic en la imagen para que ocupe toda la pantalla, de modo que puedan ver el documental con toda su calidad. Quiero invitar ahora al magistrado Eduardo Valdés Escoferi a que nos haga un recorrido. Magistrado, esos años, como dijo una vez el presidente Royo, desde que firmamos los tratados hasta que entró en vigencia en el año 2000, al final de 1999, el presidente Royo dice que fueron unos largos años. Yo creo que realmente fueron unos largos años, y quisiera que usted hiciera una especie de cronología de cómo fue esa larga espera y cuál fue la presencia del presidente Carter en, vamos a llamarla así, un poquito cuidadosamente, en la vigilancia de que el esfuerzo porque Panamá fuera soberano y desarrollara la democracia fue efectivo. Adelante, magistrado. Gracias, Tato, y a todos los que nos escuchan. Es un placer hablarles y dirigirme como magistrado a nombre del Pleno del Tribunal Electoral. Un saludo a nuestros panelistas tan queridos, Jenny Lincoln y el presidente Royo. Hay que comenzar por felicitar que el presidente Carter cumplió la semana pasada 96 años. Y nos visitó en el 2014 cuando iba a cumplir sus 90 años. Que el Todopoderoso lo siga manteniendo a él y a su querida y amada esposa Rosalind hasta que él decida llevarlos a su reino. El 2 de noviembre de 1976, un día antes de la celebración de nuestra independencia, cambia la historia en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque ese día eligen a Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos. Es el primer presidente de los Estados Unidos que asume un compromiso formal en su plataforma de política exterior de resolver las causas del conflicto histórico que por 73 años habíamos mantenido nuestros dos países. Era un compromiso para lo que él llamaba corregir un error histórico, para hacerle justicia al pueblo panameño frente a un tratado que tenía una cláusula
de perpetuidad. 20 de enero de 1977 toma posesión el presidente Carter. Se reanudan las negociaciones y en un tiempo récord que pocos tenemos conciencia, en menos de 7 meses desde que él toma posesión, el 7 de septiembre de 1977, se firman en Washington los tratados Torrijos-Carter. En menos de 7 meses desde que él toma posesión. Ese éxito de política exterior para los dos países, en mi opinión, no hubiera sido posible si el destino no logra que estas dos personalidades, Torrijos y Carter, encuentren química entre ellos. Una química que generó una amistad que el presidente Carter siempre sigue llamando a Torrijos su amigo. Si esa química no se da, no estaríamos sentados acá. Firmados los tratados, venía el reto de la ratificación. Cada uno, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. Panamá se lleva a consulta popular, se le llamó plebiscito, pero técnicamente era un referéndum. Fue aprobado, se regresa el reto entonces a los Estados Unidos, y no es hasta marzo y abril del año entrante, en el 78, cuando se aprueban los dos tratados que sabemos, el del canal y el de neutralidad, y se aprueba superando el reto de las 2/3 partes de la integración del Senado, que era un reto muy difícil, y en efecto fue tan difícil que por un solo voto, el 38º voto del controversial voto del senador Dennis DeConcini de Arizona. El doctor Royo nos hablará de las consecuencias e implicaciones de ese último voto. Esos dos esfuerzos, la negociación y la firma o la ratificación de los tratados, según nos ha confesado el mismo presidente Carter, representó tanto esfuerzo, tanta complejidad del cabildeo de votos en el Congreso para llegar justamente a lo que se necesitaba, que para él representó un esfuerzo muy superior al que él tuvo que hacer para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Así de sacrificio emocional y político fue lo que él tuvo que pagar. El pueblo panameño está y debe continuar estando eternamente agradecido a un hombre que, luego de empeñar su palabra unilateralmente, la cumple y le hace justicia a Panamá sobre un tema muy controversial y que sabemos que era muy impopular ante un sector importante del electorado norteamericano. Hasta aquí unas breves palabras en torno al tema del canal y Jimmy Carter. Quiero destacar también una labor importante que le ha hecho en materia electoral. Cuando él se retira de la presidencia en el 81, en el 82 funda el Centro Carter. Nos vamos a 1989, cuando el Centro Carter sale a hacer su primera de las muchas observaciones internacionales en materia electoral que hace, y el destino lo coloca que esa primera misión sea precisamente en Panamá en mayo de 1989, el país por el cual él había luchado tanto y había pagado un sacrificio personal muy elevado para hacerle justicia al pueblo panameño. Él llega en mayo del 89, ve lo que está ocurriendo, denuncia fraude y sabemos que las elecciones de ese año se cancelan. De ahí nos vamos hasta el 94, después de la invasión, cuando 5 años más tarde regresa en lo que nosotros hemos llamado ya la nueva era democrática de Panamá, y él con placer y satisfacción se expresa reconociendo y elogiando al pueblo panameño por su alta participación, elogiando al presidente Guillermo Endara Galimani
por haber cumplido su mandato constitucional de mantener la neutralidad del gobierno durante el proceso electoral y reconoce que el tribunal había organizado unas elecciones libres y justas. 2002, Jimmy Carter recibe el Premio Nobel de la Paz. Algunos olvidan que él fue receptor del Premio Nobel de la Paz. Y quiero leer aquí brevemente la frase por la cual se destaca ese premio. Por sus décadas de esfuerzo incansable por encontrar soluciones pacíficas a controversias y conflictos internacionales, promover la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social. Un merecido reconocimiento a un hombre dedicado a los derechos humanos a nivel universal. Y finalmente, regresa 20 años después de su visita en el 94 a ser testigo de honor en marzo del 2014 de la firma o de la reafirmación del pacto ético electoral que se suscribe en la Universidad de Santa María la Antigua. Y cuando regresa, salimos de ese acto y regresamos, o lo llevamos, más bien como estaba programado, a la sede del tribunal, es cuando menciona Tato que se aproveche ese momento no solamente para dirigirse a algunas de sus amistades y expresidentes panameños, sino para filmar, como estaba acordado, el documental que estamos próximos a presentarles y que afectuosamente hemos bautizado con el nombre de Querido Jimmy. Así que sin más preámbulos, por favor, directora técnica, proyectemos nuestro querido documental. When I was elected as president, my predecessors in office had promised the Panamanian people to treat them fairly. La causa canalera panameña es una causa universal. Se trata de un espacio geográfico que debe servir a todos, sin intereses geopolíticos y sin proyectos de hegemonía colonialista. Aunque el arribo al istmo de otros pueblos, a partir del siglo XV, fue exactamente lo contrario. Repetidos intentos de dominio para usufructuar las excelencias de la ruta que permite el intercambio de bienes a precios más competitivos, además de otras ventajas que se obtienen de la presencia geográfica en ella. But the prospect of relinquishing control over the Panama Canal was very unpopular in my country, and my predecessors didn't want to address this difficult issue. And I saw it as a basic human right, that is treating other people fairly. And it became clear to me as I studied it very deeply that the original agreement consummated between the United States and Panama was not fair to the Panamanian people because it was signed in the middle of the night in secret when no Panamanian was directly involved in the process. El siglo XX fue decisivo para la causa nacional tras la formación del Estado panameño. La República, que nació en 1903, era más que la definición de un territorio con gobernantes propios, el afianzamiento y desarrollo de un profundo sentimiento de pueblo libre con determinaciones soberanas. Una de las grandes interrogantes en la historia de Panamá fue durante mucho tiempo el tema del sentimiento soberano del país. Cómo ese sentimiento soberano comenzó a consolidarse. Eso fue el resultado de una
convicción pública, en algunas veces conscientemente, en otras no tan consciente, pero sí emocional, por razón fundamentalmente de la existencia de un Estado dentro de otro. Existía la zona del Canal de Panamá. Y fíjense que no tanto el canal, más aún la zona del Canal de Panamá, en donde había un gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos. Había todo un sistema estructural norteamericano absolutamente distanciado de la realidad panameña. Se creó una colonia dentro del propio territorio. Por eso fue que se dijo que Panamá limitaba al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Colombia, al oeste con Costa Rica y al centro con la zona del canal. La existencia de esa estructura extraña introducía un factor de contradicción esencial con la nación panameña. Panamá no podía sentirse como nación completamente realizada y satisfecha la sensación de que estaba integrada si la existencia de la zona del canal hubiera continuado. Por eso fue que luego de los tratados Torrijos-Carter, liquidada la zona del canal, ido el gobernador, entonces ya se consideró que la República de Panamá era un solo territorio y una sola bandera. And I wanted to do what was right and fair to the Panamanian people. So I worked with a very good partner, Omar Torrijos, who was the president of Panama, and we negotiated 2 treaties that were very fair to the Panamanians and to the United States. Sí, yo diría que la química no solamente surge en el amor, ni tampoco en la amistad. La química surge en las relaciones políticas, que ellos dos convirtieron en una amistad franca y sincera. Hubo una gran suerte para nosotros los panameños y yo diría también que para ese sentido de justicia que tienen muchos norteamericanos. El presidente Carter se convenció de que solamente el cariño, el respeto a un recurso natural como el panameño para manejar el canal y para que fuera nuestro después de décadas de lucha, después de ese alpinismo generacional, se convenció de que él, que había dicho en su campaña que no entregaría los tratados a Panamá, lo hiciera con un gran sentido de la equidad. Por parte de Torrijos, su gran lucha fue recoger ese alpinismo generacional, fundamentar sus peticiones en las luchas del 9 de enero de 1964, en la ruptura y luego reanudación de las relaciones con base en la esperanza de un tratado nuevo, pasear esa causa por el mundo entero, obtener el apoyo de muchos países y en ese cielo donde aparecen estos dos astros se conjuntan y disponen lo que resultó, la entrega del Canal de Panamá en esos años de eternidad que nos parecían los 23 años entre el 77 y el 1999. Sí, por parte de Torrijos, él sintió que Carter tenía ese sentido de decir la verdad, esa ética del protestantismo, que cuando se puede tener una convicción y llega un momento en que se la cambia, entonces se van de bruces a favor del cambio. Y por parte de Torrijos, yo creo que ese espíritu luchador y tenaz, esa internacionalización, y por otra parte una dictadura que fue no como las dictaduras que se conocieron en América Latina, porque no hay videlismo, no hay pinochetismo en América Latina, ni hay fujimorismo que llegó por vías democráticas, y sin embargo hay torrijismo en Panamá, y muchas personas que creen que Torrijos realizó una de las gestas más grandes en la historia nuestra. El encuentro era inevitable, en ese momento o dentro de 2 siglos. Para los panameños, Carter y Torrijos nacieron en el epicentro, enfocados, y producto de esa línea casi imperceptible que se llama destino, casuística o designio. And these were negotiated very openly and with a great deal of concessions on both sides.
and we had to get 2/3 of the U.S. Senate to approve, which was the most difficult political challenge of my entire life. And it was a very good thing to do. It was the right thing to do. It's worked out beautifully ever since then, far better than anybody ever expected. But it was still very unpopular in my country. As a matter, just as an example, there were 20 U.S. senators who voted for the treaties who had to be re-elected that year. And out of the 20, only 7 of them came back to the Senate the next January. So you can see it was a very great and courageous thing for the people of my government to approve this treaty, which was very badly needed and good for Panama. It was good for the United States. It was good for the entire world. And I have been overjoyed and very grateful to see how well the Panamanians have conducted the operation of the canal since they assumed control. El vigor soberano del pueblo panameño tiene 2 inspiraciones imborrables. 2 hombres sencillos que resumieron en un abrazo fraterno los destellos de nuestra historia y las visiones de nuestro destino. I don't think there's any doubt that the income from the canal has been a very beneficial thing to the economic progress for Panama, but I think the fact that the Panamanians were treated fairly and were given sovereignty over all their territory has been a factor that cements together the people's commitment to honest and fair elections. And I would say that since 1994, that the elections here have been quite honest and fair. And I believe that every person in Panama not only is proud of their ownership and control of the canal, but sees this as one of the foundations, not only for democracy and freedom and equity within Panama, but their relationship to the outside world. Documental iba a ser proyectado el 30 de septiembre, pero hubo algunas inconveniencias de coordinación con la doctora Lincoln, y era en realidad, estaba programado porque era un regalo sorpresa para el presidente Carter. Él cumplió años el 1 de octubre. Y hacer este estreno el 30, bueno, era un regalo. Yo quiero agradecerle a Marcelo Varela, quien estuvo aquí en 2014, porque yo no conocía a la doctora Lincoln, así que yo me acerqué al Centro Carter a través de Marcelo Varela. Marcelo fue el que hizo toda la conexión y qué sorpresa más agradable que la doctora Lincoln resultó ser una promotora sumamente emocionada con esta propuesta. La doctora Lincoln es la asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe. Ella conoce muy bien al presidente Carter y nos va a desarrollar un tema que para mí es de suma importancia y delicadeza, y para los panameños es un tema de suma importancia y delicadeza. Porque el presidente Carter dice en el documental, se refiere explícitamente a que él no concibe la democracia sin soberanía. Y Panamá hizo muchos esfuerzos por acercarse a Estados Unidos, ver cómo se solucionaban los problemas y las diferencias. Aquí no solamente fue el pueblo que se lanzó a las calles, hubo presidentes que en reiterados gobiernos se acercaron a tratar de que se hiciera un mejor tratado. Eso no fue posible
como dice el magistrado Valdés, hasta que hubo esa coincidencia, y también lo dice el documental. Eso es una cosa, los griegos lo llamaban destino, los brujos lo llaman de otra manera, las religiones de otra. Yo lo llamo líneas de coincidencia. Uno viene en una dirección, otro viene en otra y se van a encontrar algún día. Quiero pedirle a la doctora Jenny Lincoln que nos hable de esa importancia que es la soberanía para la democracia. Doctora Lincoln. Muchísimas gracias por la invitación para compartir esta celebración de un hombre quien ha luchado por derechos humanos por toda su vida, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos y por los últimos 34 años, líder del Centro Carter, que se fundó cuando él y la Rosalind se fueron de la Casa Blanca, teniendo solo 56 años, teniendo que tomar la decisión qué hacer con el resto de su vida. Nosotros en el Centro Carter estamos muy agradecidos que ellos tomaron la decisión de seguir adelante, luchando por derechos humanos y por la democracia. Ustedes van a escuchar a sus palabras personales para agradecer esta ocasión. Les puedo decir que era muy emocionante para él al recibir las noticias del documental y de esta celebración de honor que los panameños le están otorgando a él. Sí, él cumplió 96 años el 1 de octubre, el mismo día de haber entrado en vigencia los tratados del Canal de Panamá hace 41 años. Siempre él dice que es el mejor regalo para su cumpleaños que hubiera sido. Para él, Panamá es especial. Primero, por la gente que ha conocido por décadas ahora, quienes cuentan como amigos personales. Me llamó la atención de la referencia a la química con Omar Torrijos. Él siempre habla con cariño de él. Segundo, por una época de su vida política como el culminante de su presidencia. Al poder firmar con el general Torrijos los tratados del Canal de Panamá, cuando él habla de su presidencia, siempre empieza con esta época. ¿Por qué fue tan importante para él? Les cuento que correspondió a un principio fundamental de la democracia, la soberanía de un país. Soberanía que representa una facultad de mando, un control de la gente por su sistema de gobierno sobre su propio territorio. Lleva un sentido de protección contra injerencia de otros países. El concepto de la soberanía viene desde la Edad Media. Durante los siglos desde entonces, la consideración de derechos se ha desarrollado por varias maneras. Para el señor Carter, la soberanía de Panamá equivalía a los derechos humanos de los panameños. Era una oportunidad para corregir la política exterior de los Estados Unidos. Por eso, entró en las negociaciones con el general Torrijos y menciono, como ustedes ya han mencionado, al costo político muy alto para él. No fue fácil dentro de los Estados Unidos, pero los dos, con sus equipos, podían lograr tener los acuerdos por ambos lados para firmar los tratados, asegurando la soberanía de Panamá. Aquí estamos, después de más de 40 años. Les debemos un reconocimiento a estos dos líderes por su visión
por la historia que nos brindaron a Panamá, al hemisferio y al mundo entero. Y no puedo cerrar mis palabras sin agradecer al magistrado Valdés por sus palabras sobre la participación del señor Carter en varias actividades de procesos electorales en Panamá. Yo estuve con él en 1989 como una joven recién llegado al Centro Carter. Mi primera experiencia como esto en sí, la primera observación electoral del Centro Carter. Y el resto es la historia. Ahora hemos cumplido más de 100 observaciones electorales, siempre tomando en cuenta las lecciones aprendidas aquí en Panamá. Gracias, magistrado. Gracias. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Es un honor para mí. Más importante es un reconocimiento de mi jefe, del presidente Carter, y seguramente él está viendo eso y quería agradecer eso también, y eso es porque les mandó su carta. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Lindas palabras, lindas memorias. Qué emocionante. Yo creo que nunca es tarde para agradecer. Decía un francés del cual no sé pronunciar su nombre, La Rochefoucauld, algo así. Decía que de todos los excesos, el único permitido es el exceso de gratitud. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que el pueblo panameño, las generaciones que vivimos todos esos sucesos tan dolorosos y las que nos sucedan, nunca vamos a olvidar ese gesto tan generoso del presidente Carter, porque yo creo que el asunto sí puede ser una visión geopolítica definitivamente y de solidaridad y de hermandad entre pueblos, pero es que si la persona no es fundamentalmente buena, estas cosas no ocurren. También recuerdo lo que decía Aristóteles: es mejor ser gobernado por un buen hombre que por unas buenas leyes. Gracias, doctora. Saludo al presidente. No sé cómo reiterar una y tantas veces que el pueblo panameño tiene una inmensa gratitud con su gesto. El presidente Royo fue protagonista de ese suceso tan extraordinario de la firma del tratado. Fue negociador, fue presidente, fue ministro de Educación, es un hombre de ideas también visionarias. Actualmente es el ministro del Canal. Y cuando conversaba yo con él sobre el tema que iba a desarrollar, me decía que tenía dos opciones, pero él se inclinaba definitivamente por la cláusula de Concini. Ustedes recuerden que esa cláusula fue un abismo, una valla dura de saltar. El presidente Royo vivió eso intensamente y me pidió que su tema fuera la cláusula de Concini, implicaciones para la soberanía panameña. Presidente, adelante. Muchas gracias y gracias a los que están presenciando este panel y a usted, Guillermo Ledesma Bradley, por la gentil invitación. La verdad es que por ahí por el mes de abril, el presidente Carter nos recibió en el Salón Oval. No era la primera vez, era la segunda vez que nos recibía. Y recuerdo muy claramente, yo estaba con el embajador Gabriel Luis Galindo y con Rómulo Escobar Betancourt. Y cuando salimos, bajo el marco de la puerta, nos dijo: créanme que esto que estoy haciendo lo hago a conciencia,
pero que va a ser realmente difícil. Él nos dijo la palabra en la colina. Por supuesto, se estaba refiriendo al Capitolio. Y cuando salíamos, yo le dije a Rómulo y a Gabriel, yo creo de verdad que el presidente Carter nos está como diciendo, amedrentando un poco, porque un presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder, el poder presidencial, así que yo estoy seguro que él va a conseguir los votos en el Senado. Bueno, hubo un hecho que casi pone en dificultad los tratados Torrijos-Carter, y es el hecho que yo quiero narrar ahora. Un senador que se llama, porque todavía está vivo, felizmente, se llama Dennis DeConcini, que mucha gente que ha oído hablar de la cláusula de Concini piensa a lo mejor que este senador era del Partido Republicano. No, DeConcini era del Partido Demócrata. Y él llamó telefónicamente al presidente Carter diciéndole, presidente, yo quiero ayudar a que los tratados sean aprobados en el Senado y quiero poner una cláusula que considero que es importante. Y consiste en que en caso de grave amenaza o de ataque contra el canal, Estados Unidos pueda intervenir en el territorio panameño para conjurar, para evitar esas amenazas o esos ataques. Bueno, al presidente Carter le pareció bien, le pareció que era una cláusula correcta, porque Panamá no tenía ni tiene ejército por constitución, ni fuerzas armadas capaces de protegernos nosotros solos frente a este tipo de acciones. Y le dijo, me parece bien, senador. Lo que ocurrió es que fueron dos cosas. Primero, que la palabra intervención para los panameños era como un pecado mortal, porque en 1904, en el artículo 136 de la primera constitución panameña, se decía que Panamá se autorizaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Así que para nosotros era muy difícil, pero además se dificultó más todavía porque le hicieron una entrevista al senador Dennis DeConcini de Arizona, preguntándole si esa intervención se refería solamente al tema de ataques al canal o también se autorizaría la intervención en los asuntos internos. Y el senador DeConcini dijo, sí, si hay que intervenir en los asuntos internos, pues que se haga. Eso desató una enorme tormenta en las relaciones entre ambos países, porque Panamá sencillamente no podía autorizar un tratado que dijera que contuviese una cláusula de la índole semejante. Entonces se inició, por supuesto, la reacción no solo de los negociadores, del general Torrijos, que era el negociador entre los negociadores, y la reacción panameña de los panameños que supieron, por supuesto, era completamente contraria. Había que hacer entonces un trabajo. Me correspondió viajar con el embajador Luis Galindo. También nos entrevistamos con un abogado norteamericano muy amigo de Panamá, Bill Rogers, y en la ciudad de Miami, en Florida, conversamos acerca de ver cómo se podía contrarrestar esta cláusula que le hacía un hueco enorme a la inteligencia y a los fines y a los objetivos de los tratados Torrijos-Carter. El caso es que se negociaron varias fórmulas y una emanó del senador George, que dijo que en ningún caso una participación o una acción de los Estados Unidos podía ir contra la soberanía panameña. Pero lo fundamental fue la visita que le hizo el general Torrijos al presidente Carter en octubre de 1977. Y allí de esa entrevista emanaron dos comunicados para que se incorporaran, como están efectivamente y debidamente incorporados en los tratados, en los cuales se exterioriza que ninguna acción de Estados Unidos para cumplir con la defensa del canal frente a ataques o amenazas, lo cual consta en el tratado, en uno de los tratados Torrijos-Carter, en ningún momento atentará
contra la independencia, contra la integridad territorial o la soberanía de la República de Panamá. Será solo para los fines consignados en los tratados. Eso lo firmó el presidente Jimmy Carter y lo firmó también Torrijos. Torrijos añadió que la soberanía de Panamá era un hecho muy importante que nunca podría ni sería violada. Esto denota no solamente, bueno, el carácter de Torrijos y de los panameños opuestos a una cláusula semejante, sino el carácter del presidente Carter, porque cuando emanó del Senado una ley, la ley 9670, que violaba los tratados porque ponía en manos del Departamento de Estado acciones que correspondían a la junta directiva, a la primera junta directiva, que estaba compuesta por 5 norteamericanos y 4 panameños. Yo fui en abril del año 79 a visitar al presidente Carter, y era un hombre de tal naturaleza en la palabra que su palabra para mí fue una escritura pública. Y me dijo: presidente Royo, no se preocupe usted, porque el periodo se va a cumplir, la transición de estos 23 años se va a cumplir. Estados Unidos va a honrar la palabra que empeñó y que firmamos en los tratados Torrijos-Carter. No se preocupe usted por esa ley, que yo no puedo cambiar porque no tengo esa autoridad, pero los tratados van a ser debidamente cumplidos. Con esa palabra del presidente Carter nos fue suficiente a los panameños, y no obstante, la ley 9670 en las comisiones fueron respetadas las decisiones que se habían adoptado y cesó la violación de los tratados Torrijos-Carter. Ese era el presidente de los Estados Unidos, y así fue como transcurrió y se salvó la enmienda de Concini, que hubiera tirado al traste con unos tratados debidamente aceptados por ambos países. Muchas gracias. Excelente, presidente. Qué alegría, porque yo le confieso que tantos años después yo todavía me encuentro con personas que no tienen todavía muy clara la cláusula de Concini y sus efectos. Por eso es que es importante que usted aclarara estas cosas, presidente. ¿Y quién más que quien estuvo directamente involucrado en aquella negociación? El presidente Carter nos sorprendió de una forma inusitada. Él redactó una carta que ha enviado al Tribunal Electoral, una carta dirigida al pueblo de Panamá, que yo voy a pedirle a la directora técnica que la proyecte. Yo voy a leerla para las personas que tienen incapacidad visual, personas que no pueden leerla en pantalla, puedan escucharla. Por favor, proyecten la carta para yo leerla. La carta dice así: al pueblo de Panamá, me complace enviar mi agradecimiento por el recuerdo de mi esfuerzo conjunto con el general Omar Torrijos para firmar los tratados del Canal de Panamá, que devolvieron el canal y sus territorios a sus verdaderos dueños, los ciudadanos de Panamá. Este evento fue un punto culminante de mi presidencia y marcó el cumplimiento de mi promesa de campaña a los Estados Unidos. La colaboración de nuestros países es un ejemplo de la cultura democrática que celebra este museo. Rosalind y yo apreciamos este reconocimiento y enviamos nuestros mejores deseos por el continuo apoyo de Panamá a la democracia en nuestro hemisferio. Vamos a abrir ahora una sesión de participación del público asistente. Le pido a la directora técnica que nos diga si tenemos preguntas y cuáles son, para yo ir llamando a las personas. Aquí tengo una pregunta para el presidente Royo. Presidente Royo, como ministro del canal,
¿cuál cree usted que es el mayor reto a futuro? Bueno, yo diría que el mayor reto es primero seguir trabajando y seguir manteniendo y cuidando ese canal que es del pueblo panameño. Pero en segundo lugar, nuestro mayor reto es el agua. Esa es una preocupación y por eso el canal está asumiendo una tarea con una licitación que está abriendo para encontrar nuevas fuentes de agua y nuevos horizontes acuáticos para nutrir las cuencas del canal, la cuenca de Chagres, la Alajuela, la cuenca hidrográfica canalera, porque uno no sabe el resultado que pueden traerle al canal de Panamá las distintas sequías. Tenemos por suerte una estación lluviosa con bastante agua que nos ha caído, los niveles son buenos, pero uno no sabe en el futuro lo que nos depararán los distintos cambios climáticos que están producidos en gran parte como consecuencia de las acciones de los humanos. Esa es una licitación que tendrá lugar, el costo será aproximadamente de 1.800 millones de balboas. Varias empresas van a participar y estamos seguros que eso garantizará dos cosas: el paso de las naves con la suficiente cantidad de agua sin problemas y el suministro a las poblaciones a las cuales el canal nutre de agua. La Chorrera, la ciudad de Panamá, con todos sus barrios, y llega hasta Chilibre. Aproximadamente suman 2,5 millones de panameños que reciben agua de la cuenca del canal. Gracias, presidente. Tengo una pregunta para el magistrado Valdés. Dice, magistrado Valdés, según lo que manifiesta el presidente, o manifestó el presidente Carter, la soberanía sí produjo una ventana para mejores elecciones en Panamá. ¿Cuál es su criterio sobre la soberanía y la democracia? Bueno, ya lo ha mencionado de la doctora Jenny Lincoln y las largas décadas que por el mundo ha ido pregonando el presidente Carter cuando observa elecciones y se tiene que enfrentar a solucionar conflictos internacionales. Un país no es soberano hasta que no sea capaz de garantizar sus resultados electorales sin la injerencia externa. Y sabemos que las primeras décadas de nuestra historia republicana estaba caracterizada porque algunos de los contendores por la presidencia pedía precisamente la intervención de los Estados Unidos frente al temor que el gobierno de turno pudiese impedir su legítimo triunfo. Un país soberano es un país que es capaz de garantizar elecciones libres y justas, o con el concepto ahora, desde que Kofi Annan fundó el concepto o concibió con su equipo de trabajo elecciones íntegras, que es un concepto abarcador que garantiza una serie de elementos que dan fe a que la voluntad popular, sin intervención y de manera soberana, como es el pueblo el soberano, es respetado y cada voto cuenta y hay transparencia y se puede garantizar de manera eficaz, porque en eso consiste la eficacia. Cuando el Tribunal Electoral, la Constitución le encomienda la garantía de la libertad, la honradez y la eficacia, es que precisamente los que fueron electos por el presidente, por el pueblo panameño, esos sean los que tienen que ser proclamados como tales. Yo creo que el magistrado sí ha hecho una aclaración muy importante. No olvidemos que la historia panameña, la historia de la democracia electoral panameña, es una historia llena de accidentes. Me parece que hasta 1948, cuando fue presidente Ernesto de la Guardia, se puede decir que ahí fueron las primeras elecciones completamente transparentes. Siempre ha habido mal manejo. Y yo creo que sí, es cierto lo que afirma el magistrado Valdés
de que a partir de 1989 nuestros procesos electorales están calificados como verdaderamente transparentes. Siempre habrá, el magistrado Araúz una vez me explicó la diferencia entre trampa y fraude. Dice, Tato, siempre va a haber trampas. Por ahí siempre va a haber alguien quien quiera hacer una trampa. Lo difícil es hacer un fraude, porque hay un tribunal comprometido con la democracia. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Y los panameños que temen todavía aquellos errores enormes en nuestra democracia electoral, se pueden borrar de la mente esa posibilidad. Entendí perfectamente que siempre habrá su trampita por allí, pero nunca va a haber, más nunca va a haber fraude electoral. Tengo una pregunta para Jenny Lincoln. Jenny, lo que pregunta esta persona es, ¿cuál es la misión del Centro Carter actualmente? Bueno, tenemos dos divisiones en el Centro Carter, uno para la paz y otro para la salud. Entonces tenemos proyectos para apoyar la eliminación de enfermedades en África, también en América Latina, en varios tipos de actividades. Nuestra división de paz se llama. Tenemos actividades para apoyar procesos electorales. En este momento estamos intentando participar en una forma novedosa en Bolivia. También viene una elección en Ecuador y en el próximo año en Honduras y Nicaragua. ¿Quién sabe de Venezuela? Pero siempre tenemos proyectos que están viendo los procesos electorales, asuntos de reforma electoral. También reglas del juego de la ley, se llama Rule of Law. Eso es para ayudar por países con su acceso a la justicia, acceso a la información. Y siempre hay los proyectos que tienen que ver con derechos humanos. Agradezco la oportunidad de ofrecerle la oportunidad de buscar nuestro sitio en la red, cartercenter.org, para ver más información de estos proyectos. Y gracias por la oportunidad de compartir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta para el magistrado Valdés. Magistrado Valdés, la democracia es consenso. ¿Por qué los consensos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales no tienen buena suerte? Bueno, yo no diría que la democracia es consenso, ¿no? El consenso es lo ideal, que es cuando todos están de acuerdo o aquellos que están en desacuerdo no objetan y dan su voto en contra. Esa es la diferencia entre consenso y unanimidad. En unanimidad hay un voto afirmativo a favor de tal propuesta. En un consenso no hay unanimidad, por definición, porque si no sería por unanimidad, pero aquellos que están en contra no se oponen, sino que se abstienen. Entonces, las decisiones en una democracia se toman por mayoría de votos, respetando la voz de la minoría. En las comisiones de reforma, que tenemos 30 años de estar promoviéndolas oficiosamente por el Tribunal Electoral, por así decirlo, que es el único modelo que existe que nosotros conocemos en el mundo, donde un tribunal electoral que tiene iniciativa legislativa decide, no, yo no la voy a ejercer solo, como la Constitución me lo permite, sino que quiero trabajar mi iniciativa legislativa con grupos representativos de la sociedad, además de los partidos políticos, que son los que tienen la última palabra en la aprobación de las leyes. Y es ahí es donde uno busca el consenso con argumentación, tratando de convencer de las ideas que se proponen, que son innovadoras, porque no hay nada más difícil que introducir un cambio
más en las reglas de la lucha por el poder político de un país. Ahí es donde a lo largo de 30 años hemos ido con este modelo que es envidiado y casi ilusorio en otros países, porque en otros países un organismo electoral no logra sentar durante todo un año a un grupo de voluntarios de la sociedad civil en la misma mesa, en el mismo espacio con los partidos políticos. Cada uno anda por su lado. El organismo electoral manda su proyecto, en la asamblea ya irán los que son invitados o tienen la capacidad de hacerse escuchar. Este modelo panameño es envidiable. Somos como una antesala, una subcomisión de la Comisión de Gobierno de Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Entonces, se propicia el consenso. Obviamente no se puede lograr porque hay temas donde hay conflicto entre los mismos partidos. Los partidos grandes, los partidos chicos. Así que se lleva un paquete que ojalá fuera 100% en consenso, pero así no ha sido la realidad. La mayoría de los temas van consensuados, de forma tal que se le hace el trabajo a la comisión, que tiene este tema, que verlo en el primer debate en la asamblea, para que la discusión allá se centre precisamente sobre los temas que no fueron consensuados y que van a ser y fueron el elemento de la discordia y donde fueron aprobados por una mayoría impuesta por un grupo o por el otro. Así que esa es la respuesta que le puedo dar. Democracia no es consenso, ojalá todas las decisiones fueran adoptadas por consenso. Pero a nivel de la comisión se propicia, tenemos 30 años de estar avanzando significativamente a base de este modelo único en el mundo. El código electoral cada vez habrá que hacerle más o menos, cada vez menos realmente, porque lo que tenemos ahora versus lo que teníamos en el 90 no hay ningún parecido. Pero los temas conflictivos hay que esperar que se renueve la asamblea y que la siguiente lo apruebe, como en efecto ha sido. Lo que una asamblea no aprueba, la siguiente aprueba y nos permite seguir avanzando. Muchas gracias, maestra. Interesante esta aclaración sobre la democracia y el consenso. Claro. Tengo una pregunta difícil para el presidente Rogers. Dice, presidente, ¿hay algún peligro de que el canal sea privatizado? Yo no creo, ni deseo, ni quiero, ni creo tampoco que el canal sea nunca privatizado. Es un bien del Estado panameño, como fue también un bien privado. Mire, ustedes saben por qué fracasó el canal francés. Bueno, aparte de todos los errores que cometieron, porque era una empresa privada y no alcanzó a tener nunca los fondos suficientes para poder subvenir todas las necesidades que esa inmensa obra requería. Los Estados Unidos sí tuvieron los 375 millones de dólares que costó el canal y siempre mantuvieron el país de la gran empresa privada. Estados Unidos lo mantuvo como un bien del Estado en manos del ejército, tenían ahí sus funcionarios. Yo creo que el canal funciona muy bien y el panameño lo considera un bien del Estado. Y tiene además el canal un sentido social que lo quiero explicar. Todas las ganancias que se producen del canal de Panamá, después que se incurren los gastos, en los ingresos, la diferencia entre los ingresos y los gastos, más una reserva necesaria, todas las ganancias, lo que llamamos los excedentes, se entregan al Estado panameño. Si un día ese canal se privatiza, los excedentes irían a los bolsillos de los inversionistas de los que lo hayan comprado. Así que ese canal, creo yo, que para el resto de su existencia, que ojalá dure muchos siglos más, será siempre un bien del Estado panameño. Eso sí, manejado como una buena empresa, manejado con mucha eficiencia. Gracias, presidente. Yo creo que eso tranquiliza a esta persona que hizo la pregunta y, por supuesto, a muchos panameños. Tengo una pregunta, bueno, no es una pregunta, es una nota para Jenny Lincoln. Dice, Jenny, abrazo de todo el pueblo panameño al presidente Carter. Y tengo otra pregunta aquí para el presidente Royo.
Dice, presidente, se habla de soberanía nacional. ¿Cuál es cuál sería el propósito de la otra soberanía, la popular? ¿No? No tiene audio. Mira. Disculpe, presidente, le pedimos que reactive su audio. ¿No? Ahora se me escucha. Adelante, presidente. Ahora me escucha. Ya, Sí, ya. bueno, el sentido, sí he captado bien el sentido de la pregunta. Cuando se habla de soberanía popular, entiendo yo que es el pueblo el que siente que es soberano y que su país es soberano. Yo creo que el pueblo lo siente así respecto al canal porque sabe que los beneficios que el canal produce van al Estado y que el Estado otorga una serie de subsidios, de ayudas a la comunidad panameña. Así es que allí va envuelta la soberanía. Pero que hoy en día, recuerden esto, cuando el canal no pertenecía a la República de Panamá, nosotros no éramos soberanos porque el artículo 3 del Tratado Hey-Buno-Varila de 1903 decía que Estados Unidos ejercerán como si fueran soberanos en la zona del canal, lo cual el doctor Ricardo J. Alfaro decía, nosotros, el pueblo panameño, es soberano, lo único que no la puede ejercer. La justicia, la educación, la policía, los bomberos, las escuelas, la defensa, la protección del canal, todo era ejercido por los Estados Unidos de América. Hoy, soberanía popular es que el pueblo panameño, representado naturalmente en sus gobiernos, porque para eso hay elecciones, para que un gobierno, el que sea escogido, represente la voluntad popular, ejerce plenamente la soberanía. Gracias, presidente. Estamos pasados 2 minutos de tiempo, pero tengo aquí a una persona que se llama Ana Carlina, que desea participar. Adelante, entonces, directora, por favor, ponga en cámara a Ana Carlina, en pantalla, perdón. Estamos solicitando para que reactive su audio y su video, señora Ana Carlina de Rivera. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era para el presidente Aristides Royo. Yo quería saber si es una leyenda urbana o es verdad que el Torrijos dijo que iba a volar el canal si no aprobaban el tratado. ¿Por qué no ponen la en pantalla? ¿Me deja a mí? Estoy tratando de... Ahí está. Ya, presidente. Ya estoy, sí. Bueno, algo tengo que decirle, que los civiles no conocíamos generalmente las acciones que los militares podían planificar prácticamente en ningún sentido. La institución funcionaba por sí misma y no estábamos muy enterados, pero cuando yo acompañé a Torrijos la noche de la firma de la aprobación de los tratados, que fue el 18 de abril de 1978, recuerdo, íbamos con Rómulo Escobar Betancourt, después de haber ido Torrijos a darle las gracias al pueblo panameño en un canal de televisión. Torrijos dijo ahí que se desmontaba la operación. No debo ni decir el nombre, pero se desmontaba la operación y él incluso afirmó que él había pensado en tomar una acción contra una de las esclusas si Estados Unidos se negaba a hacerle justicia a Panamá, demostrando así que para los panameños era un conflicto que al no ser resuelto, al dar a Estados Unidos una negativa, entonces, y no hacerle justicia a nuestro país, Panamá entonces demostraba que ese conflicto real existía. A los norteamericanos no les gustó en absoluto esa afirmación, pero bueno, no se produjo ningún hecho violento contra el canal, porque el canal lo mantenía el cariño del pueblo panameño, pero si no se le hacía justicia, esa hubiera sido la reacción. Gracias, presidente. Excelente. Qué bueno saber estas cosas íntimas de la historia. Yo también nunca pude preguntarle a alguna persona
sobre ese hecho, aunque eso fue, como decía Ana Carlina, se convirtió en una leyenda urbana. Ya tenemos hora y tanto de estar en este estreno, nos pasamos de tiempo. Quiero agradecerles primero al presidente Carter, otra vez y siempre, a Jenny Lincoln, su entusiasmo para que esto fuera posible, al presidente Aristides Arroyo, al magistrado Eduardo Valdés Escófiris, a la audiencia panameña, y decirles que estos estrenos van a seguir, como les dije al principio. Los invitamos. Ha habido una excelente participación, excelentes preguntas. Ojalá tuviéramos más tiempo porque hay todavía como 5 preguntas que no podemos ya procesar. Así que con mi cariño grande, el agradecimiento del Tribunal Electoral, les deseo la mejor tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.